Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión correspondiente a la asignatura de legislación educativa. Estamos por terminar nuestro curso y es importante que abordemos los temas que vamos a visualizar el día de hoy. Quise dividir esta clase en parte uno y parte 2 para que la tengas ahí a la mano. Si es que la puedes visualizar en dos partes, pues estaría perfecto. Y si nada, de lo contrario, pues vámonos a lo que nos truje, ¿no? Vámonos de lleno con los temas. Déjame te comparto pantalla. Ok, ya estamos visualizando por acá las diapositivas. Nos vamos a ir a las diapositivas de la clase 6 y 7. ¿Sale? Ahí nos vamos a situar. Ya hablamos, dame un segundito, ya hablamos un poco eh, sobre la unidad número 5 que es muy amplia. Sin embargo, los temas son, no quisiera decir controversiales, pero se pueden abordar desde distintas perspectivas, ¿ok? La primera de ellas es, eh, pues, educación media superior y superior. Ya la educación media superior la pudimos analizar y visualizar desde diferentes perspectivas: características, modalidades, bachilleratos tradicionales, tecnológicos, rezago educativo, parámetros de calidad de impacto social, ¿sale? Pero para cuando llegamos al tema 5.2, que precisamente es la definición de educación superior, características, modalidades, vimos un poco de los antecedentes, cómo es que estos se desarrollaron y causaron un impacto para conocerlas a las instituciones de educación superior, como las conocemos hasta el día de hoy. Hablamos un poco sobre el paro de labores, sobre el cese de labores, ah, sobre qué son las instituciones de educación superior, qué son las universidades, qué son los institutos universitarios, los institutos tecnológicos, y nos fuimos llevando de la mano para conocer el verdadero mundo de las instituciones de educación superior, no de las universidades, específicamente de instituciones de educación superior. ¿Ok? Hablamos también de las universidades tecnológicas, de lo UTEC, este, y llegamos al día de hoy, lo privado versus lo público. Para esta clase va a ser una clase breve porque vamos a desarrollar el tema ¿cómo lo llamamos? En vivo, perdón, la clase en vivo. Vamos a abordar lo privado, lo público, vamos a hablar un poco de matrícula, de oferta, de demanda, de la problemática, del impacto social, de la autonomía universitaria, del marco de legalidad para la autonomía universitaria y los trabajadores universitarios. Así es que vamos con la clase del día de hoy. Bienvenidos a la penúltima clase o a la última. Es una clase dividida dependiendo del día que lo veas. Vamos a hablar de lo privado y lo público, ¿no? Lo privado, pues son este tipo de universidades que no dependen del gobierno, que el recurso no proviene del erario público o del presupuesto para las instituciones de educación superior, sino que proviene de inversión privada. Esta inversión privada puede ser de una empresa, de una persona, una asociación, etcétera. ¿Sale? Vamos a hablar de ventajas y desventajas de universidades públicas y universidades privadas. Dame un segundo.
Ok, listo, vámonos. Vamos a iniciar con el sector privado. Bien, el sector de las instituciones de educación superior, que ya vimos las modalidades, los tipos, se divide también en dos, en sector público y en sector privado. Las ventajas del sector privado es el prestigio. Pese a que la mayoría o la gran mayoría o muchas instituciones de educación superior de nivel público, ya adquirieron un prestigio. De hecho, la máxima casa de estudios de este país es del sector público. Las universidades privadas también tienen cierto prestigio, ya que estudiar en una universidad privada a menudo te brinda este estatus por el acceso al conocimiento, ¿no? Sabemos que mantener la educación privada, el costear mensualidades, el costear inscripciones, transporte, instalaciones, los programas educativos, pues no es fácil, ¿no? Es por esto que las universidades privadas adquieren un mayor prestigio que hacerlo en una universidad pública. Se debe a que estas universidades suelen tener más recursos económicos y ofrecen un enfoque de enseñanza más orientado al mundo laboral. Como emanan del mundo laboral o de la inversión privada, las redes de contactos y las redes eh, de relaciones interpersonales aumenta. Esto es lo que aumenta el prestigio, ¿sale? Requisitos de admisión, una de las ventajas es esta, ya que en ocasiones las universidades privadas tienen requisitos, no sé si llamarlo menos estrictos, pero sí con menos competencia. Si el promedio es lo suficientemente alto para poder ingresar, no es un impedimento realizar un examen o estudiar lo que siempre has querido, ¿no? Simplemente con que cumplas con los requisitos es indispensable. Ellos se encargan de la formación. Después, perdón, encontramos que una de las ventajas, perdón, que una de las ventajas es que existen menos alumnos por clase. ¿Ok? Las clases son más reducidas en las universidades privadas, aseguran un mejor rendimiento y aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Los profesores pueden brindar mayor atención porque el foco de estudiantes es menos y seguir de cerca el proceso de cada alumno. De manera personal, sí puedo afirmar que el plan de estudios en las universidades privadas es más específico, pues cada una decide qué tipo de perfil de egreso van a tener sus alumnos dependiendo de la facultad, de la licenciatura, de la carrera o del área académica o del conocimiento a la que el alumno represente. Como no depende el currículo del Estado, sino que es propio, las universidades privadas pueden ofrecer planes de estudio más especializados, lo cual da un enfoque determinado a la carrera que se va a estudiar, lo que puede resultar más útil e interesante para cada uno de los estudiantes. Algunas no es el modelo que utilizamos en este país, pero la realidad es que a nivel global, podemos hablar del caso de algunas universidades que proporcionan residencias y alojamientos. Muchos estudiantes deben de mudarse a otra ciudad para continuar con sus estudios y las universidades privadas a menudo ofrecen alojamiento, lo que aumenta la comodidad y la interacción con compañeros de carrera. Ahorita hablamos de residencias y alojamientos en las universidades o en las instituciones de educación superior públicas. Continuando con la red de relaciones interpersonales dentro de las universidades, podemos encontrar que existen mejores salidas laborales, o sea, mejores oportunidades de empleo. Durante los periodos de prácticas, lo que nosotros tenemos como servicio social o como prácticas, este, pues las universidades privadas celebran convenios con otras empresas o con otras instituciones, lo que facilita encontrar las mejores oportunidades profesionales, encargándose las universidades de proporcionar las herramientas necesarias y de
vincular al sector productivo a cada uno de sus alumnos. ¿Cuáles podrían ser las desventajas? Ok, entre las desventajas que podemos encontrar es que las universidades privadas tienen las instituciones de educación superior privadas tienen un costo alto. Por lo general, las universidades privadas tienen matrículas más elevadas en comparación con instituciones públicas. Puede ser un obstáculo para aquellos que buscan opciones más asequibles. O sea, sí quiero estudiar, pero me cuesta más. No sé, en la UNAM cuesta 2 pesos. O sea, podría ser literalmente que una licenciatura cueste, una ingeniería cueste 2 pesos, perdón. Mientras que la mensualidad más baja de una institución privada, o sea, la más baja por lo menos en el Estado de México, está en 900 pesos mensuales. Y de ahí nos podemos ir hasta los 35,000 pesos mensuales, dependiendo de la institución de educación superior que se elija. La reputación es variable precisamente en esta relación costo-beneficio. Aunque hay universidades privadas con una excelente reputación, también existen otras con menor reconocimiento académico, lo que en México se desató por ahí de la década de los 90, 2000, 2010, en esas 3 décadas, eh, el concepto de escuelas patitos, que eran escuelas que no cumplían, perdón, que no cumplían con todos los requisitos para ofrecer educación de calidad con base en los estándares y requerimientos de aquella época. ¿Ok? Entonces, este menor reconocimiento académico es ganable y es variable, ¿no? Es importante investigar y elegir una institución con un historial sólido y de buenas referencias si es que ustedes quieren estudiar en una institución privada. Y existen otras que cumplen con todos los requisitos, pero como en todo negocio, recordemos que la educación también es un negocio y como en todo negocio hay que ganarse a los clientes, ¿sale? Y ganarse a los clientes pues no es fácil, es un trabajo que se hace en el día a día y para eso pues hay que trabajar hasta que se cumplan las metas. Ok, entonces continuamos. A ver, permíteme tantito, se traba un. Listo. Entre las desventajas encontramos también que existe menos diversidad socioeconómica. ¿A qué nos referimos? Las universidades privadas, por lo general o a menudo, tienen una población estudiantil más homogénea, es decir, más conjunta, más compacta, en términos de antecedentes socioeconómicos. ¿Sí? Pertenecen a cierto estatus, a cierto grupo social, a cierta población con privilegios, o, pues sí, la mayoría de las ocasiones con privilegios. Esto o todo lo anterior puede limitar la exposición a diferentes perspectivas y experiencias de vida, porque, a ver, en la universidad pública podemos encontrar absolutamente de todo. Dice el dicho, es como la viña del Señor, donde encuentras de todo, ¿no? Pero es el caso de universidades como Ibero, como Anáhuac, como el TEC de Monterrey, tienen o están dirigidas o se han apropiado o se han desarrollado, dicho de una mejor forma, se han desarrollado a partir de cierto sector de la población muy específico. Entonces, la manera en la que ellos abordan la realidad y la perspectiva, pues es de acuerdo al núcleo familiar en el que se desarrollaron y crecieron. Entonces, este, pues es importante que bajo esa perspectiva, pues nosotros lo analizamos desde esta perspectiva, pero quizá ellos tengan otra y es importante respetar y saber convivir. Recursos limitados, aunque algunas universidades privadas son muy ricas en recursos, otras pueden no tener tantos fondos disponibles para becas.
¿A qué nos referimos? A la investigación, a las instalaciones que como son, o sea, literalmente son sustentadas por el negocio o por la inversión familiar o por la inversión particular, pues puede que haya acceso a esto, ¿no? A bibliotecas, a recursos, a salones, a proyectores, a computadoras, pero va a ser lo que la universidad te pueda dar, quizá no lo que tú necesites. Y en el caso de las becas, pues o sea, la gente, bajo esta perspectiva que no es pedagógica, los universitarios dicen, es que te ponen muchas trabas para la beca y que no sé qué, pero la realidad es que las universidades están buscando becar a gente que en realidad o lo necesite o que se vea como un posible proyecto a futuro donde le puedan ofrecer algo más a la universidad que solo terminar y concluir sus estudios, porque los recursos son limitados, entonces no se pueden, o sea, es la cruda realidad que no se pueden despilfarrar en cualquiera, ni son dados a cualquiera, ¿no? Es importante investigar de dónde viene la inversión de estas universidades y la inversión que hacen en sus estudiantes, porque esa es la realidad. Invierten sin saber si van a terminar o no y ya están creando espacios para que puedan utilizarse. Menos opciones de programas académicos es una realidad. Las universidades privadas ofrecen menos programas académicos en comparación con las instituciones públicas más grandes. ¿Ok? Entonces es importante igual asegurarse, ¿no? Vamos a pasar a la parte de las universidades públicas. ¿A qué nos referimos con universidades públicas? Dame 2 segundos. ¿A qué nos referimos con universidades públicas? A todas aquellas universidades que entran en el marco de programas gubernamentales, estatales o federales y que tienen destinadas una pequeña parte del presupuesto educativo del país, porque sirven, solventan y al mismo tiempo eh, discurren de los intereses y necesidades de la población política actual, ¿no? Acceso y equidad. Es un mal necesario, ¿no? Ambos. Se tiene mayor acceso y equidad en el caso de las universidades públicas, ya que éstas están diseñadas para ofrecer igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico. Significa que las personas de diferentes estratos sociales pueden acceder a la educación superior sin restricciones financieras significativas. Pero a ver, hay de todo, ¿no? Las universidades públicas está el que no le alcanza ni para el pasaje, aunque en la UNAM, por ejemplo, o sea, regresamos, te cobren 2 pesos, porque la realidad del país es diferente para todos, ¿sí? Por el nivel socioeconómico, por el contexto sociocultural, siempre es importante tomar eso en cuenta. El costo es más bajo y eso es una de las ventajas, ya que las matrículas son más solventables, son más asequibles en comparación con las que ya platicamos hace un ratito. Da pie a que un mayor número de personas quiera acceder a este tipo de educación superior, que no tenga grandes deudas, ¿no? Que no se tenga que endeudar para sufragar el costo de sus estudios. Las instituciones de educación superior, específicamente las universidades públicas, priorizan el bienestar de la sociedad en general, es decir, todavía tienen este sentido de trabajar no para desarrollar universitarios que cumplan sus sueños, sino para desarrollar universitarios que puedan servir a la sociedad. Forman parte de las instituciones o de los organismos que dan vida a la sociedad. Sus programas académicos y actividades de investigación y también actividades culturales, que ya vimos que es un requisito, están orientados a resolver problemas sociales y contribuir al desarrollo del país. En cuanto a investigación y desarrollo, llevan una clara y amplia ventaja, ya que desempeñan un papel crucial en la generación de conocimiento. Aquí es donde las universidades públicas adquieren un mayor prestigio, no por el estatus y la clase social, sino por el impacto de la calidad del conocimiento que son capaces de investigar o desarrollar sus alumnos o sus egresados.
realizan investigaciones en diversas áreas y contribuyen al avance científico y tecnológico del país. Si hablamos de ventajas, debemos hablar de la diversidad y multiculturalidad. Las universidades públicas atraen a estudiantes, perdón, de diferentes orígenes. O sea, literalmente hay gente que viene de otros países a querer estudiar a universidades públicas en nuestro país, lo que crea un ambiente diverso y enriquecedor de idioma, de cultura, de costumbres, tradiciones, de lenguajes, etcétera. La interacción con personas de diversas culturas y perspectivas amplía la visión del mundo de los estudiantes. Existe compromiso social. Este último es dado por la universidad ante la comunidad y no ante las empresas. Puede ser a ambas. La participación en proyectos comunitarios, en la promoción de igualdad de género, en cómo abordan las universidades, los estudiantes, la comunidad, los problemas sociales, la pobreza, la exclusión, últimamente los temas de género, pues convierte a las universidades en, convierte a las universidades en una herramienta de solución de problemas. Ahora, hablamos de desventajas, porque, a ver, no todo puede ser bueno, ni todo puede ser bueno, ni todo puede ser malo. En el caso de las instituciones de educación superior, la mayor desventaja que hemos visto es que existe una saturación de estudiantes, luego el cupo es reducido para la cantidad de estudiantes que quieren ingresar, por eso en algunas universidades hay primera vuelta, segunda vuelta y tercera vuelta de exámenes, programas en línea para alcanzar a satisfacer las necesidades educativas de todos aquellos que desean ingresar. Eh, ¿Por qué? Pues porque son baratas, o sea, es la realidad, puedes recibir educación de grandísima calidad a un impacto muy bajo y puede resultar en aulas masificadas y dificultades para recibir atención personalizada por parte de los profesores. Existe burocracia como en cualquier organización gubernamental o en cualquier organización de gran tamaño, existe lentitud. Al ser instituciones gubernamentales, pues pueden estar sujetas a procesos burocráticos, ¿no? A pesar de que son autónomos, algunas son autónomas, tienen que rendir cuentas a ciertas autoridades federales. ¿Ok? Esto puede afectar la toma de decisiones, implementación de cambios y resolución de problemas. Los recursos también son limitados, aunque son muy, muy grandes, algunos son campus enormes, pues el presupuesto que se les otorga, el bajo costo, pues también eso resulta un problema, ¿no? Porque el mantenimiento se vuelve pues una situación con la que hay que lidiar. Puede afectar la calidad de las instalaciones, el presupuesto de investigación y otros servicios sociales y culturales que la institución otorga. Menos flexibilidad curricular, porque estas instituciones pues tienen planes de estudio que se deben de llevar a cabo para cumplir con lo que ya platicamos hace un rato, con los beneficios o con los requerimientos de la sociedad, según los intereses del resto, no de unos particulares. Y la competencia por las becas y la ayuda pues es eso, una competencia, ¿no? Para ver quién sí la puede recibir, a quién no la puede recibir y partir de ahí. La competencia por becas y ayudas pues puede ser intensa al grado de suscitarse en problemas y no todos los estudiantes reciben el apoyo necesario para cubrir sus gastos. Ahora, si hablamos de la matrícula, dame 2 segundos. Si hablamos de la matrícula, perdón, vamos a hablar de la oferta y la demanda en la educación superior. ¿A qué me refiero? La matrícula está de cada institución de educación superior, puede ser corta, puede ser amplia. Por matrícula vamos a entender la cantidad de alumnos activos e inactivos que forman parte de una generación, de un proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente si hablamos de actividades extracurriculares. Cada año, al cierre de la primavera, cerca de 1 millón de jóvenes en México, concluyen sus estudios de preparatoria o bachillerato o nivel medio superior y enfrentan la necesidad de decidir si seguirán estudiando, qué estudiarán y dónde lo harán.
entonces la demanda aumenta. ¿Y qué pasa con la oferta? Pues puede que la oferta pues sea poca o no cumpla con todas las características por rezago, por lo que la razón que tú me digas, pero esa es la realidad, que mientras, o sea, es una cadena de producción. Preescolar le produce a primaria, primaria, secundaria, secundaria, preparatoria, preparatoria a universidad, pero en ese paso de la educación básica, del nivel medio superior, a la educación profesional, no muchos tienen la oportunidad de costearlo y la realidad es que el sistema educativo no prepara a muchos para que puedan acceder a instituciones de educación superior que tengan en ellos eh, los requisitos o requerimientos básicos e indispensables para cursar esos estudios, ¿no? Las decisiones sobre la educación superior son complejas, están influenciadas por diversos factores: capacidad, motivación, ambición personal, recursos familiares, antecedentes académicos, lugar de residencia, gusto personal, vocación, motivación. Yo agregaría algunos otros. Las disparidades entre la oferta, espacios disponibles y la demanda, número de aspirantes, se manifiestan como una sobredemanda en algunos programas de estudio e instituciones, lo que da lugar al fenómeno de los excluidos o rechazados de la educación superior. La zona metropolitana del Valle de México, donde se encuentran la UNAM y el Politécnico en su mayoría de estos planteles, experimenta este fenómeno de manera recurrente debido a la alta demanda de estas instituciones. ¿Qué factores complican o qué factores se suscitan como complicados? Tres factores, que es la creciente demanda, ya que la demanda de estudios sigue aumentando a un ritmo más rápido que la economía y la creación de empleos para los graduados de educación superior. Y hay que decirlo, no todos los graduados son de calidad o son funcionales de acuerdo al contexto y a la época. Recursos limitados. Los recursos para la educación son limitados y la oferta no puede extenderse indefinidamente. Factores complicados, la transición de la que hablamos a la educación superior y la relación entre el número de profesores, estudiantes y aulas necesarias, que está en constante cambio y que cada vez es peor porque no se invierte en educación, porque no se ve como un negocio. Si tuviéramos los mejores estudiantes y pudiéramos venderlos como un futbolista, un deportista, un artista, la cosa sería totalmente diferente. El acceso universal a la educación superior sí es un derecho, pero es un derecho que no les llega a todos. Según un informe de la UNESCO, el acceso a la educación superior ha aumentado significativamente en las últimas 2 décadas debido a las expectativas crecientes de las familias, el crecimiento económico y las políticas de apoyo financiero. Sin embargo, las tasas de matrícula y los exámenes de ingreso siguen siendo obstáculos institucionales en muchos sistemas de educación superior. Y aquí le paramos porque te dejo con el debate que hicimos. ¿Sale? Esto en cuanto a la clase número 6. Nos vamos a seguir, la vamos a subir a los 2 clases porque es importante que veas. Ya entendimos esta parte. Ya entendimos esta parte de las universidades, sus características, sus antecedentes, las diferencias entre lo público, lo privado, la matrícula, la oferta, la demanda. Ahora vamos a ver un poco de la problemática y el impacto social en la clase, en la última clase, y nos vamos a ir al marco de legalidad para la autonomía universitaria y los trabajadores universitarios. ¿Cómo adquieren las universidades su autonomía? Dame 2 segundos, te voy a dejar un minutito para que desestreses y nos vayamos de lleno al siguiente tema.
Ok, acá nos vamos a ir a un estudio. Te puedes meter a la página oficial de la Cámara de Diputados, es una página oficial de la Secretaría de Gobernación y encuentras este documento que vamos a revisar con mucho detenimiento aquí. El marco jurídico de la autonomía universitaria, en donde vamos a conocer cómo se adquiere la autonomía universitaria y dentro de la legalidad o dentro de las leyes de nuestro país, cuáles son estas leyes que hacen que la educación universitaria sea autónoma. Ojo, vamos directo al tema, ¿no? Primero tenemos un resumen ejecutivo, una introducción, un marco jurídico conceptual, que es el que vamos a abordar en el tema 5.2.8.1. Y en ese nos vamos a quedar. El cuadro comparativo de las exposiciones de motivos del artículo tercero constitucional, que recordemos que nuestro país es el artículo que regula la educación en cada una de sus distintas reformas en lo relativo a la autonomía universitaria, marco comparativo de la evolución jurídica del artículo tercero constitucional relativo a la autonomía universitaria, cuadro comparativo de las distintas leyes que han regido y rigen la Universidad Nacional Autónoma de México y propuesta de una nueva ley de la misma, cuadro comparativo de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma Metropolitana, derecho comparado, autonomía universitaria, cuadro comparativo de regulación en diversos países a nivel constitucional, que ese sí lo vamos a revisar, y las universidades autónomas y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Ley Federal de las entidades paraestatales. Entonces nos vamos a ir de abajo hacia arriba, perdón, con la página número 30, el derecho comparado. Después, bueno, al inicio nos vamos a ir de la página 1 a la 10. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar, vamos a hacer un breve recuento. La página 1 con el resumen ejecutivo. Ojo, porque este es material elaborado por la Secretaría de Educación Pública y las instituciones de educación superior. ¿Sale? El presente trabajo estudia las disposiciones legales relativas al concepto jurídico de autonomía de las universidades públicas, a efecto de analizar si hay la posibilidad de que tengan la facultad de cambiar por sí mismas su estructura o pueda la ley ordinaria darles esa posibilidad. El tema se trató definiendo lo que en la doctrina entiende por autonomía universitaria y los conceptos que implica, así como el estudio comparativo del contenido de las diferentes exposiciones de motivos que explicaron las reformas relacionadas con el contenido del artículo tercero constitucional. Se hizo un estudio comparativo de las distintas leyes que han regido a la Universidad Nacional Autónoma de México y de su ley vigente con la Universidad Autónoma Metropolitana, en el caso de la UNAM y la UAM. También se realizó un estudio de legislación, de legislación constitucional de diversos países en lo relativo a las instituciones de nivel superior. Se analizaron las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de educación superior y se estudió la estructura del Poder Ejecutivo Federal, ya que estas instituciones forman parte de la Administración Pública Federal en el ámbito paraestatal por ser organismos descentralizados. De lo anterior se dedujo la imposibilidad jurídica de que la propia universidad cambie por sí misma la estructura que le es dada por la ley, así como que de la ley no contenga la organización de la universidad. Es decir, usted a lo suyo, nosotros a lo nuestro. ¿Sale? Y vamos a revisar la introducción. Lo voy a hacer un poquito más grande. Que me parece que ahí ya alcanzamos todos a observar qué es lo que sucede. Introducción. Las universidades públicas que son creadas por la ley del Congreso de la Unión están ubicadas dentro del orden jurídico establecido por un Estado de Derecho. Es el caso que ha sido presentada ante esta Cámara de Diputados una iniciativa de ley de la Universidad Nacional Autónoma de México bajo ciertas directrices que muy poco se asemeja a las que han regido y rigen a la universidad. En esta situación se debe analizar si una universidad pública creada por ley del Congreso puede tomar decisiones contrarias a las estructuras y funciones que señala la ley de su creación, o bien si el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar
en el sentido de que una universidad pública se dé a sí misma su estructura orgánica a través de la decisión de sus propios integrantes. Y a ver, esto es textual y literal, pero vamos a entenderlo. Yo tengo un territorio, un terreno de 100 metros, en donde voy a ofrecer todos los servicios para que esa gente se quede conmigo. Si yo le doy poder a la gente y no le gusta cómo me organizo, probablemente van a cambiar y la gente va a venir sobre mí porque se van a dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? Entonces lo ideal es no dotar el poder. De eso hablan estos primeros párrafos, ¿no? Para realizar este estudio se hizo un análisis minucioso de las exposiciones de motivos que se expresan las razones por las cuales el artículo 3 constitucional ha sido modificado, en cada caso buscando la referencia a la autonomía universitaria, así como los cambios que por razones ha sufrido el texto de dicho artículo. Se hizo un análisis de las distintas leyes que han regido a la Universidad Autónoma Metropolitana de México y de la iniciativa propuesta ante la Cámara de Diputados en tal sentido, ¿no? Habiendo sido creada por ley en el año 1974 la UAM, con el mismo estatus de la UNAM, se compararon las leyes orgánicas de ambas. También se hizo un análisis de la situación jurídica de instituciones de educación superior extranjeras para conocer de qué manera están reguladas las mismas. Como las universidades públicas son creadas por la ley del Congreso de la Unión, se vio cuáles son las facultades del Poder Legislativo en esta materia. Las conclusiones que se presentan al final de este trabajo relacionan los aspectos anteriores con la ubicación de las universidades creadas por ley del Congreso de la Unión dentro del marco de la Administración Pública Federal como entidades paraestatales, es decir, que realizan una función pública y que están consideradas como organismos descentralizados, y si bien la Ley Federal de Entidades Paraestatales les da un estatus especial, no las exime de la necesidad de que la ley de su creación les dé la estructura orgánica básicas con las cuales contar. Y ojo, vamos a ver el marco jurídico conceptual. El concepto, anótalo ahí, esto es importante que lo tengas, el concepto de autonomía se emplea en el artículo 3º constitucional. Ahí viene, ahí lo vamos a encontrar. ¿Ok? Autonomía. Desde el punto de vista etimológico se llama autónoma la sociedad o entidad que se rige por su propia ley. Es decir, que no depende de una norma que no sea la suya. La autonomía, sin embargo, no es soberanía. Los entes autónomos gozan de la facultad de decidir sobre sus asuntos, pero están sometidos a la soberanía estatal. En las universidades autónomas se rigen bajo sus propios estatutos, pero siguen perteneciendo al gobierno federal. La autonomía se enmarca en el concepto de descentralización, que puede ser de dos clases: descentralización política, que da lugar a la forma federal de Estado, y descentralización administrativa, que de ordinario existe en los Estados Unidos por razones de eficiencia operativa. La autonomía, anótale ahí para iniciar con este tema, la autonomía se da en ambos casos, aunque sus alcances son diferentes. En el Estado federal son autónomas las circunscripciones territoriales en que él se divide. Cada una de ellas tiene su propia ley, órganos gubernativos y administrativos que la conducen. Las atribuciones en el orden legislativo, ejecutivo y judicial que no han sido asignadas al gobierno central, denominado también federal, competen a las circunscripciones autónomas. Sus autoridades nacen de la elección popular y no de la designación central. Esta es una descentralización horizontal, no vertical. En cambio, la descentralización administrativa por servicios, llamada también desconcentración, delega ciertas atribuciones del gobierno central a los órganos periféricos. Lo hace por motivos de eficiencia administrativa. Se trata de descongestionar el trabajo de los entes centrales a favor de los descentralizados, pero sin que estos queden desligados de los vínculos jerárquicos que mantienen con el gobierno central. Esta clase de autonomía, que se funda en una descentralización vertical, no afecta a la estructura unitaria del Estado. Con base en lo anterior, delimitando la definición sobre el particular, se menciona lo siguiente, anótale ahí: la autonomía universitaria, del griego autos, que quiere decir propio o mismo, y buos,
BOUOS, quiere decir ley. A la Universidad Nacional de México le fue reconocida su autonomía en la Ley Orgánica de 1929, que sigue vigente, pero que cambió en algunas cosas. El 9 de junio de 1980 se elevó el principio de autonomía universitaria a rango constitucional. De ley orgánica a rango constitucional, recuerda que ya vimos la clasificación o la tipología de las leyes, adicionándole una fracción en el artículo 3º de la ley fundamental. La autonomía es la facultad que poseen, anótalo, concepto, la autonomía es la facultad que poseen las universidades para autogobernarse, darse sus propias normas dentro del marco de su ley orgánica y designar a sus autoridades para determinar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación y para administrar libremente su patrimonio. Las características de la autonomía universitaria son académica, de gobierno, económica. Anota, académica, implica que sus fines los realiza de acuerdo con la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas, la determinación de sus planes y programas y la fijación de los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. De gobierno, que implica el nombramiento de sus autoridades y el otorgamiento de sus normas dentro de los marcos de su ley orgánica. En este último aspecto es interesante resaltar que la autonomía universitaria se asemeja a la autonomía de las entidades federativas, la facultad de legislar en un ámbito interno teniendo como guía una norma de carácter superior que no deben contravenir. Económica, que implica la libre administración de su patrimonio. Las universidades no pueden cubrir sus necesidades con sus propios recursos, lo que hace necesario que el Estado les otorgue un subsidio, pero son las propias universidades las que determinan en qué materias y en qué proporción se gastarán los recursos, y los organismos universitarios que manejan esos recursos no rinden cuentas a otros organismos de gobierno, sino a otro organismo universitario que generalmente es el Consejo, el mismo órgano que casi siempre posee facultades legislativas por el ámbito interno, que puede estar compuesto por alumnos y o maestros. ¿Sale? Bajo este sentido, las relaciones entre las universidades y el Estado deben de ser de mutuo respeto, cada cual dentro del campo de atribuciones que les corresponde. Las universidades con el cumplimiento de sus funciones se encuentran con las siguientes limitantes: realizar sus funciones bien y no otras que no le corresponden, actuar dentro del orden jurídico y realizar sus funciones con libertad, responsablemente, es decir, sin libertinaje, ni anarquía. ¿En dónde adquiere la legalidad, la autonomía universitaria? En el artículo 3º constitucional, en las leyes orgánicas y en leyes secundarias. Aquí le vamos a dejar porque es necesario que investiguemos esta parte de la naturaleza de la legalidad, de la autonomía universitaria y los trabajadores universitarios. Espero que hayas disfrutado esta clase tanto como yo. Mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos ahorita en la clase en vivo.